Y bien, estamos con Hernando de Soto, involucrado en la campaña de Fuerza 2011, asesor de Keiko Fujimori, en fin. Hernando, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jaime? Bueno, al elector probablemente indeciso todavía le quedará la duda acerca de si Keiko Fujimori va a ser un gobierno que respete la institucionalidad y la profundice incluso, o no, o más bien va a tratar de, vista de que, según se dice, está todavía rodeada de personas que, digamos, participaron en el gobierno de su padre, entonces podría intentar formas autocráticas o por lo menos manipular el Poder Judicial, por ejemplo, para liberar a su padre y cosas de ese tipo, es decir, nuevamente intentar construir un poder fuerte, autoritario. Sí. Bueno, yo lo veo, por supuesto, no solamente improbable, sino imposible. Es un testimonio personal, porque yo no hubiese efectivamente entrado en su campaña si es que no lo creyera. Aparte de eso, si tú quieres los argumentos lógicos, una persona como Keiko, que fue primera dama cuando se instaló la Constitución de 1993, la economía de mercado en el país que nos ha dado la prosperidad que tenemos hasta ahora, rebelándose contra eso es altamente improbable, porque lo que existe fue establecido en el régimen de su papá y cuando ella era primera dama, o sea, no la veo tratando de subvertir eso, más bien lo contrario me parecería más probable. En segundo lugar, es prácticamente imposible en un país en el cual las fuerzas políticas están tan divididas y el tiempo ha pasado. Hoy día no son tiempos de golpe de Estado, muy distinto de los 80 y los 90, ¿no? Por otro lado, en lo que se refiere a las personas deshonestas, las personas que participaron de alguna manera en subvertir la institucionalidad, esas están pues en la cárcel, esas han sido excluidas, no se ve en su entorno ni montesinismo, y hay gente como mi persona que ha luchado contra Montesinos desde el mero principio y fue la primera persona que lo denunció por cosas específicas en 1992. O sea que yo veo eso francamente no solamente imposible, sino no condice con su propia formación, con sus propias propuestas y con el hecho que ha dicho cómo ella va a profundizar esa democracia. Ha hablado de no solamente que la gente tiene derecho a ser consultada, sino va a tener derecho a proponer y vamos a poder utilizar los mecanismos que están en la Constitución de 1993 sobre el referéndum. Ella está hablando de cómo empodera a la gente. Entonces, que el programa contrario, que como yo siempre te he dicho, tiene su coherencia, además tiene una coherencia fundamental, es aquel que habla de poner la fuerza en el Estado, cual quiere decir poner la fuerza y el poder en los políticos. La propuesta más bien de Keiko es cómo darle la fuerza a los ciudadanos. Por todas esas razones lógicas, aparte del testimonio personal de personas como Pedro Pablo Kuczynski, o mi persona, que son francamente muy prodemocráticas, siempre lo han sido. Yo trabajo inclusive para una institución que se llama Instituto de Libertad y Democracia. Son las razones lógicas que me parecen súper sólidas. Ahora, ella probablemente, si gana las elecciones, va a enfrentar una situación complicada desde el punto de vista de la conflictividad social, que se ha venido incrementando en los últimos años, pero que quizá incluso se agrave si ella llega al poder, porque podría organizarse pues una suerte de resistencia radical. En fin, las cosas han quedado enervadas después de la segunda vuelta. Hemos visto lo de Puno, hay movilizaciones contra la minería, contra la Inambari, contra las hidroeléctricas, en fin, hay una cosa más o menos creciente en esa línea, que puede o no tener que ver con el movimiento, con el, digamos, la cosa boliviana o con Chávez o lo que fuese. ¿Cómo manejar ese tema? Bueno, la primera cosa, Jaime, es que estas cosas, estos conflictos sociales, están ahí mucho antes de que Keiko inclusive anuncie su candidatura. Cuando viene el baguazo, cuando vienen los conflictos para todos estos encuentros, estos enfrentamientos de que tú estás conversando, había un régimen aprista, cosa que esto no tiene nada que ver con Keiko. Hay una buena parte del país que está efectivamente en rebelión contra el status quo,
que quiere una redistribución de poder o una redistribución de la riqueza y que ha votado mayoritariamente contra el status quo. El status quo siendo los otros candidatos y anti-status quo siendo, por supuesto, el comandante Humala y la congresista Fujimori. Entonces, esta es una situación en la cual se encuentra el país y Evo Morales ha estado llamando para algún tipo de insurrección antes que entre Keiko de una forma u otra a candidatear, cosa que esa es la situación en el país y eso evidentemente no está haciendo otra cosa que esperar un nuevo gobierno para encontrar una forma de interconectarse dentro de todo el país. Ahora, ¿cómo enfrentar esto? Es, en primer lugar, relativamente sencillo. ¿De qué se tratan todos estos conflictos? Se tratan de pedir una nueva territorialidad. Es por terrenos, es por tierras, es por recursos naturales, es por agua. Es decir, son problemas de propiedad. Entonces, ¿cuál ha sido la respuesta de Keiko? Ha sido un país de propietarios. Con lo cual ella quiere decir que si hay agua y la gente teme que esa agua va a ser pasada de agricultura, por ejemplo, a minería, eso es entre otras cosas porque no tienen un control sobre el agua. El control legal sobre el agua se llama propiedad. Entonces ella ha dicho, en primer lugar, vamos a asegurarnos que haya un contrato social, haya leyes, normas que claramente establezcan los derechos de los más pobres y la prioridad que van a tener los más pobres y la agricultura en lo que se refiere al agua. Una vez que eso está determinado, ya se podrán ver si las aguas, las tierras o los recursos naturales pueden tener otros usos. Entonces, la primera cosa que ha planteado Keiko es que estas cosas se van a hacer y además, cosa que es importante, no las voy a hacer, dijo ella, yo. Las voy a hacer en consulta popular. Ha hablado de las mesas que van a adelantarse a los conflictos y en las cuales va a recoger, ya sea por referéndum, ya sea por iniciativas populares, ya sea por consulta, cuál es el sentir popular al respecto, porque la propiedad funciona en cualquier país, los Estados Unidos, Suiza, Suecia, Francia, porque hay un consenso social de cómo debe ser manejada la propiedad. Entonces ella lo que está diciendo es, no lo decido yo, empodero a la gente, lo decido la gente. Por lo tanto, yo creo que ella tiene muy claras las ideas y tiene el mecanismo, que es involucrar a los más pobres y a aquellos que se están rebeliando en el status quo en un régimen de propiedad donde se determine por dónde anda el control. De acuerdo. Bueno, me están pidiendo una pausa y regresamos para profundizar este asunto. ¿Por qué los ingredientes del ceviche se relajan? Porque cuando Javier Wong descansa, cocina en su caja china. Cuenta ganadora del BBVA Continental presenta a Javier Wong. Y a la caja china. Abre tu cuenta ganadora y participa del sorteo de 1000 cajas chinas y el gran premio del $500,000 de soles. No te conformes. Adelante, BBVA Continental. Y si abres tu cuenta hoy, llévate mis cuchillos maestros. Solo en Sodimac, todo para tu casa al más bajo precio. Edredón de 2 plazas Casa Bonita a solo 39 soles 90. Termo radiador Imaco 7 celdas a solo 99 soles 90. Sodimac Home Center. Érase la red de peleados con el mundo que entraron a la RPM, la red privada Movistar, para comunicarse entre ellos. Pero estando en una red tan grande, todo cambiaría. No imaginaron solucionarle ecuaciones a la red de palteadas con las matemáticas. O que la red de pachangueros de moda nos incluyan en sus fiestas. Tampoco compartir con la red de parrilleros con mostacho. Ni mover las caderas con la red de provocativas en minifalda. Cosas que suceden por estar en la red donde ahorras y te comunicas más. RPM, la red donde todos quieren estar. Únete tú también a la RPM. Movistar, compartida, la vida es más. Este domingo recibirás una cédula,
un lapicero y una gran responsabilidad. Cuando vayas a marcar, estarás decidiendo el futuro de tu familia. Por eso te pido que reflexionemos juntos. Inversiones, un futuro con progreso, educación de calidad, empleos decentes. Convirtamos al Perú en un país seguro y con oportunidades para todos. Tú y yo lo podemos hacer juntos. Seguridad y oportunidades para todos. Keiko, presidente. Marca la cara. Seguimos conversando entonces con Hernando de Soto. Por lo que entiendo, entonces la idea es precisar los derechos de propiedad para que, bueno, no sé, las comunidades, las personas, los comuneros se sientan seguros respecto de lo que tienen. Ahora, en el caso de la sierra, las comunidades están tituladas, por lo general, ahí puede haber algunos casos en los que hay conflictos de linderos, pero por lo general las comunidades están tituladas. Ahí el tema es que más bien internamente dentro de la comunidad hay también propiedades individuales, en el sentido que se heredan de padres a hijos, sobre todo en las zonas irrigadas, aunque en otras zonas en fin, hay distintos tipos de propiedad o de tenencia dentro de la comunidad. Y eso sí no es reconocido hasta ahora por el Estado peruano, digamos. No tienen un título formal de una propiedad que están heredando de padres y que incluso se compra y vende. Entonces, pero por otro lado, estas personas están parcialmente vinculadas al mercado, no totalmente vinculadas al mercado, no siempre, hay un cierto nivel de autoconsumo. ¿No habría que impulsar primero un cierto desarrollo tecnológico para que se incremente la productividad, se incrementen las zonas de riego, para que las tenencias privadas se acentúen, se consoliden más y luego proceder a una titulación? ¿Cómo sería eso? Bueno, primero tienes que hacer la titulación. ¿Cómo vas a saber qué regar si no sabes a quién estás regando? ¿Cómo vas a distribuir el agua si no sabes quién la necesita y quién tiene prioridad sobre el agua? Y el hecho de que hay muchos sistemas de propiedad no es un problema. Es decir, si tú cruzas los Estados Unidos y tienes un accidente en el kilómetro 100, la forma de compensarte por tu pérdida de tu automóvil es completamente distinta si lo tienes un accidente en el kilómetro 200 o en el kilómetro 300, porque hay distintos regímenes de propiedad en distintos lugares. Por eso es que necesitas abogados, porque hay distintos consensos. Hay una armonía, pero son distintos consensos. Entonces se trata de hacer la misma cosa en el Perú, recoger dentro de la ley las distintas formas que tiene la gente de querer administrar o controlar sus bienes. Y efectivamente el comunitario es uno. En muchos casos ese comunitario en el fondo no es propiedad, es soberanía, o si tú quieres es jurisdicción. Somos una comunidad que ha decidido o prefiere gobernar lo que hay en común entre ellos. Pero aparte de eso, de lo que hay en común entre ellos, hay evidentemente las cosas privadas. Y no solamente las cosas privadas, sino cómo se relaciona con la posibilidad de que se encuentre un recurso natural que quiere explotarse masivamente y ellos quieren participar. Pues en la medida en la cual sus intereses entre ellos mismos no están claros, no tienen cómo participar, digamos, con una compañía minera. ¿Cómo distribuyen, si la compañía minera quiere hacerlos participar en los beneficios, esos beneficios, si no está claro quién tiene prioridad sobre quién y si no hay padrones? Y los padrones funcionan en la medida en la cual hay propiedad. Eso es lo que es la propiedad. La propiedad no solamente es la relación de una persona con su recurso natural, es esencialmente cómo se entiende una colectividad con relación a los recursos que tienen. Es un acuerdo entre seres humanos. Y en la medida en la cual están en el campo de la antropología, en el campo de la sociología para estudiosos, lo que son los distintos controles y no están realmente esclarecidos por ley entre ellos, es por eso que se producen estos llamados conflictos. Cosa que todos los conflictos, por lo menos yo no conozco uno, Jaime, no son otra cosa que conflictos sobre propiedad. Es sobre quién tiene el territorio, quién controla las cosas. Eso es. De acuerdo, pero también es cierto que no hay un poder judicial que de alguna manera pues garantice los derechos, supongamos que estén bien establecidos, sin embargo el Poder Judicial tampoco funciona.
ha habido un proceso de descentralización en los últimos 10 años que ha, digamos, incrementado mucho el desorden, la ineficiencia, la corrupción. Parte de esta reacción electoral es contra ese Estado descentralizado, muy corrupto, porque ha llegado plata, pero no hay una base contribuyente. Por ejemplo, en las ciudades nadie paga impuesto predial, no hay una clase fiscalizadora. Entonces el alcalde es un pequeño reyesuelo patrimonialista que hace lo que le da la gana, y así sucesivamente. No hay. Entonces en los 90 tú tenías a un presidente que gestionaba directamente, digamos, las cosas en el campo. Si Keiko Fujimori quisiera volver a aplicar esa tecnología de relación semiclientelista, digamos, con la gente, ahora sería mucho más difícil porque el país está mucho más descentralizado, como decíamos, pero ¿cómo arreglar todo eso? Todo eso es fuente también de conflicto, ¿no? Claro que sí. Bueno, ella en primer lugar no tiene intención de regresar a lo que ocurría anteriormente. El país ha avanzado o ha retrocedido y lo que hay, como tú dices, en muchos casos es confusión. Pero la propiedad no es un título que se tiene sobre una cosa. La propiedad es básicamente un contrato entre la población del Perú en general y la articulación de varios contratos específicos a cómo se van a controlar las cosas. Y eso incluye la administración de los bienes y eso incluye la justicia. Porque si no hay forma de resolver el conflicto que puede existir con relación a la propiedad, no hay derecho de propiedad. El derecho de propiedad es absolutamente todo eso. Por eso es que su propuesta de país de propietarios significa el trabajo arduo, el trabajo difícil de encontrar la manera de no solamente distribuir, no solamente afianzar los derechos que ya existen y consolidarlos dentro de la ley, pero resolver la forma como estos van a ir modificándose a través del tiempo, y donde no hay poder judicial, sistemas alternativos de resolución de conflictos, muchos de los cuales existen localmente. Lo que ocurre es que muchos de esos no están escritos, tienen que estar escritos. Es decir, en la medida en la cual la gente sabe a qué atenerse, entonces funciona. La propiedad no es sencillamente tener su parcela, la propiedad es cómo nos vamos a entender entre todos los peruanos sobre qué pertenece a quién y dónde están las prioridades. Por eso ella ha dicho Perú, país de propietarios, que significa cuál es ese régimen de propiedad. Y una vez que eso está resuelto, entonces ya tenemos un país que es viable. Pero la relación entre una empresa minera y las comunidades que la circundan. Tú señalabas anteriormente que una comunidad tal como está definida ahora no es una entidad, no es una empresa, y entonces no podría relacionarse de una manera, digamos, productiva con la empresa, de una manera inteligente desde el punto de vista económico. ¿Qué? ¿Hay que convertir a las comunidades en empresas? ¿De qué se trata? No. Las comunidades son las comunidades, como tu club de tenis es tu club de tenis, como tu iglesia o tu religión es tu iglesia. Esas son entidades distintas. La idea es que todos los peruanos, así como se pueden organizar políticamente, se pueden organizar comunalmente cuando hay intereses de vecinos, se pueden organizar, si quieren, étnicamente, se pueden organizar en cualquier forma que sea, también deben tener la posibilidad o el brazo entre ellos para organizarse productivamente. Lo que le estás dando en este momento es le estarías dando a las comunidades o a los comuneros o a todas aquellas personas que no tienen actualmente propiedad en los mecanismos para organizarse. Esos mecanismos en unos casos es efectivamente sencilla y llanamente tener un derecho sobre la tierra, sobre el agua, sobre el recurso natural. Y en otros es, yo deseo hacer esto con mis distintos vecinos o mis socios, y entonces para tal efecto me organizo en empresa para distribuir propiedad o para manejarla. Eso es todo lo que participamos, tenemos acciones en compañías. En el fondo, hemos decidido ejercer nuestros derechos de propiedad comunalmente o en consorcio para poder sumar y tener economías de escala. Se trata de darle a todos los peruanos esas mismas alternativas. Que las usen o no las usen es otro asunto. ¿Cómo harían con, por ejemplo, los aymaras del sur de Puno, que han decidido que no quieren minería simplemente? Puede ser una posición negociadora, pero aparentemente esa es la propuesta que el día miércoles se va a reactivar. Sí. ¿Cómo se negocia en esos casos? Bueno, la primera cosa es ir al fondo del problema, que repito,
es que la única forma que tienen de expresarse muchos de los ciudadanos de nuestro país es políticamente. Entonces, políticamente significa poner 15.000, 20.000 personas en la calle y comenzar a incendiar lugares. Como no se pueden expresar de otra forma, esa es la forma que tienen de expresarse. Tienen que tapar un río, tienen que tomar una carretera, porque no les dan alternativas. Si les dieran las alternativas de la propiedad, la idea sería la siguiente: ¿cuáles son los temores? ¿Dónde están, como diría Keiko, las oportunidades? ¿Dónde están los problemas de seguridad? Y podría decir, mire, el problema es que yo necesito agua, y necesito agua limpia. Y mi temor es que la compañía minera me va a ensuciar el agua. Entonces, en ese momento se procede a decir, muy bien, hay un río que bota tantos hectolitros o lo que sea de agua, ¿cuánto necesitan ustedes? ¿Cuál es su temor con relación a esto? Entonces se establece qué es lo que tienen como primera prioridad, qué es lo que quieren. Y luego se dice, muy bien, una pequeña, ínfima parte de eso puede ser utilizada por la compañía minera. ¿Qué requieren ustedes como compensación? ¿Qué seguridad necesitan? Y se plantea frente a eso las ventajas o desventajas de tener una compañía minera. Si la compañía minera es inteligente, va a decir, mire, yo quiero socios. O yo les voy a dar oportunidades que no son solamente oportunidades de ser mis empleados, sino oportunidades también de invertir. De esa manera todo el mundo puede escoger. Si hay grandes migraciones de Puno a otras partes del país donde no hay agricultura, es obvio que los puneños no solamente quieren agricultura, quieren otras cosas. Pero lo que hay que determinar es en qué condiciones se les dan esas otras cosas. Y lo que está diciendo Keiko es, yo voy a determinar esas condiciones, pero en base a la consulta popular. Es decir, yo no voy a hacer lo que no quieren hacer los puneños, porque no hay la forma, no hay la policía, el ejército en el mundo que puede implementar un sistema de derecho en cualquier país si la gente no está de acuerdo. La razón por la cual el derecho funciona en los Estados Unidos y en Europa es esencialmente porque el derecho hace lo que la gente quiere. Y los mecanismos para hacer eso no existen en el Perú, y es por eso que he dicho, la primera condición de la inclusión social es un nuevo sistema democrático en el cual la gente, los puneños, están empoderados y no un grupo de políticos en Lima. Muy bien, Hernando Soto, gracias por su participación. Encantado, Jaime. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Aida García Naranjo, vocera de Gana Perú.